Buenos días, amigos y amigas. Os damos la bienvenida a una nueva entrega del programa En la Escuela y es el número 121. Estamos a 2 de octubre y son las 11 de la mañana. Como cada miércoles estamos en Eñe Radio, en el 107.9 de la FM, que es la emisora de nuestro pueblo, donde nos podéis estar escuchando en estos momentos. Posteriormente nos podéis seguir en Eñe TV o en los podcasts de YouTube, Facebook, iVoox, TikTok o Instagram. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de educación, puesto que hace poco comenzó un nuevo curso escolar 2024-2025. Concretamente fue el día 16 de septiembre cuando de manera real se hizo la entrega a los colegios de todo el alumnado, con diferentes formas de realizarlo en cada centro de nuestro pueblo. Esperamos contar con personal de cada centro educativo para que nos cuenten de primera mano cómo se han realizado estos actos. Ello será en próximos programas dedicados a la escuela. Os habla Ángel Morales Camacho y como cada miércoles doy la palabra a José, que además del sonido y de la música se encarga de ponernos al día con eventos del día 2 de octubre. Buenos días, José. Buenos días a todos. Hoy 2 de octubre de 2024, día 276. Nos faltan 90 días para finalizar este año bisiesto. Es otoño en el hemisferio norte, primavera en el hemisferio sur. Hoy se celebra 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia. En días alternativos es el Día Mundial de los Animales de Granja y Día Internacional de ir andando al colegio. Y en las efemérides comenzamos en 1910, donde se inaugura el Hotel Ritz en Madrid. El 2 de octubre de 1928, el sacerdote José María Escrivá de Balaguer funda en Madrid el Opus Dei. El 2 de octubre de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán llega a las puertas de Moscú. En 1966 se inaugura el Estadio Vicente Calderón, sede del Atlético de Madrid. El 2 de octubre de 1970, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visita España. En 1986, el Congreso español ratifica el texto del Acta Única Europea. En 1987, un tribunal especial condena a Francia por hundir el barco de Greenpeace Rainbow Warrior. En 1997, el Tribunal Supremo condena al Estado español a indemnizar a todos los afectados por el aceite de colza. 2 de octubre de 2007, la Asamblea General de la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia para conmemorar el nacimiento de Gandhi. 2009, el atunero vasco Alacrana, con 36 tripulantes a bordo, es secuestrado por piratas somalíes en el Océano Índico. Y en 2021, Qatar celebra las primeras elecciones legislativas de su historia. Y también la Agencia Espacial Europea transmite la primera imagen de Mercurio. Bueno, muchas gracias, José, por ponernos al día de todos estos eventos. Yo, de todo lo que has contado, me quedo con dos efemérides. Una, que desde 2017 la Asamblea de la ONU declaró el 2 de octubre como Día de la No Violencia para conmemorar el nacimiento de Gandhi. Unos cuantos años antes se puso el día 30 de enero como el Día Escolar de la No Violencia y la Paz para conmemorar el asesinato de esa misma persona, de Mahatma Gandhi. Y también significativo que sea el día de ir andando al colegio, una iniciativa que varias veces hemos comentado a lo largo en estos programas. Es una manera de que los niños y las niñas se vayan acostumbrando a caminar más que a la comodidad de desplazarse en coche. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta la distancia, pero no sería mala recomendación tomarse en serio lo de ir caminando al colegio. También agradecer a Ana Margarita, Antonio y Paulino la dedicación que hacen con las redes sociales con este programa.
y a continuación vamos a dedicar los minutos al inicio del curso escolar 2024-2025, especialmente en novedades que presentan en aspectos como los materiales, las ayudas para materiales, algunas asignaturas en la educación secundaria obligatoria y en la FP, como por ejemplo la falta de profesorado en matemáticas y en otras áreas, que tiene una relación directa con las salidas laborales que tienen estas carreras. Pero antes vamos a escuchar a Pedro Pastor, que nos habla de educación. Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con 2 carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle, el futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan 7 vidas por delante, que no te engañen. Este tema de Pedro Pastor pues da el valor que puede tener la educación, el valor de estudiar, pero estudiar no de manera rutinaria, sino estudiar con sensaciones, con canciones. Nos dicen que estudiar es la única vía hacia el futuro y por desgracia nos encontramos con personas como la que cuenta él, con 2 carreras y sin comida. Y hablar de una generación perdida que ha dedicado mucho tiempo a estudiar, pero al final no lo ve reflejado en la vida laboral. Pero, por supuesto, hay que confiar en que el futuro está en nuestras manos. El futuro está en las manos de las personas que quieren mejorar cada día. Interesante tema de Pedro Pastor, que lo hizo para una campaña de la JOC. Y en este programa vamos a dejar la actualidad educativa en nuestro pueblo, que esperamos sea objeto de otros espacios a lo largo del curso. Queremos hablar con equipos directivos, con AMPAs, con grupos de alumnado. Y como siempre, estamos abiertos a la participación de quienes quieran contar sus experiencias educativas. Vamos a comentar algunos aspectos generales de la educación en nuestro país. Entre las principales novedades del nuevo curso destaca un plan de refuerzo en matemáticas y lectura, que lo ha diseñado el Gobierno para intentar paliar la bajada en el rendimiento escolar constatada, entre otras pruebas, por el informe PISA. En este informe, España obtiene 13 puntos menos en matemáticas y 22 puntos menos en lectura que en el año 2015, o sea, una bajada considerable. Ante estos datos, el Gobierno pues establece un plan, pero el plan debía arrancar con una partida de 500 millones de euros, así lo anunció el presidente del Gobierno en su momento, pero claro, la imposibilidad de aprobar presupuestos hará que el inicio sea solo con 95 millones. 65 serán para matemáticas y 30 para lectura. El plan de lectura abarcará el último curso de educación infantil, primaria, secundaria y FP básica. Por otra parte, el plan de matemáticas irá destinado al alumnado de tercero de primaria, ESO y FP básica. Estos planes son tanto para centros públicos como concertados, centrándose más en la pública, que de alguna manera acoge a la mayoría de estudiantes en situación vulnerable. En este plan se incluyen 4 ejes.
En primer lugar, la reducción de ratio por profesor. Por ejemplo, establecer desdobles en las horas de matemáticas. O clases de refuerzos por las tardes, como ya se vienen haciendo en años anteriores. También dotar de recursos para que los centros los destinen a aquello que consideren más útil para mejorar el rendimiento en lectura y en matemáticas, o por otra parte, una faceta importante como es la formación del profesorado. En otro orden de cosas, decir que en este curso 24-25 está previsto, esperemos que no se quede en declaración de intenciones porque ya lleva muchos años, una nueva prueba de acceso a la universidad, la famosa EBAU, con un diseño más competencial y aplicado, basándose especialmente en supuestos reales y en el cual se dice que solo el 30% serán pruebas de respuesta cerrada, por ejemplo, tipo test. También, como novedad, en esta EBAU las faltas de ortografía restarán al menos un 10% de la nota. También se habla de que se podrán usar diccionarios o calculadoras en la prueba, aunque esta decisión la tendrá en sus manos la comisión organizadora de cada prueba. También en este curso 24-25 está previsto abordar la esperada reforma de la profesión docente, pendiente desde un borrador que se presentó en el año 2022. ¿Aquí qué se quiere hablar? Pues del modo de formar a los futuros docentes, el diseño y el temario de las oposiciones y la definición de la carrera profesional. Pero en este momento podemos decir que quizás sean demasiados retos para tan poco espíritu de consenso como reina en la actual política española. Vamos con otra canción de educación. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Pues un dato más, un testimonio de cómo está la situación educativa, confundidos, porque es verdad que tantas veces nos han dicho que en la vida hay que estudiar y que es el mejor legado que nos pueden dejar, y que por otro lado las personas que estudian no son mercancías, que quieren estudiar para cambiar el futuro de la nación. Y habla también de las personas que tienen menos recursos, que ya prácticamente empiezan fuera del concurso, y habla de la desfinanciación en educación, mientras que el dinero pues se va para otras actividades que quizás no sean tan constructivas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Sin lugar a dudas, el ámbito científico, como hemos visto antes con el informe PISA, hablando de matemáticas, es muy importante en cualquier etapa educativa, desde educación infantil hasta la educación secundaria obligatoria, pasando por la
educación primaria. En la universidad, por supuesto, también es importante, pero cada cual elige su carrera y ahí por ahora no vamos a entrar. Vamos a hablar un poco de las matemáticas y otras áreas científicas. Existe un proyecto llamado STEAM, que se refiere a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es un proyecto que se lleva a cabo en numerosos centros educativos, quizá en un programa de la escuela en el futuro. Si encontramos personas dispuestas a contar estas experiencias, lo podamos abordar, lo que es el proyecto STEAM. Pero surge una pregunta: ¿dónde ubicar estos nuevos grados tecnológicos o científicos? ¿En las facultades de educación o en las facultades de cada especialidad? ¿O diseñar titulaciones compartidas entre ambas? De manera que se pueda atender tanto a la parte de contenidos como a la parte pedagógica. Este cambio puede proporcionar a corto plazo nuevo alumnado a universidades públicas. Claro, el gran perjudicado sería el formidable negocio que las universidades privadas han encontrado con el máster de profesorado de secundaria. Cada año, más de 25.000 plazas, más de la mitad del total, cursan máster en universidades privadas. Especialmente, y curioso, en la modalidad a distancia. Y nos preguntamos, ¿la educación sigue siendo un negocio privado o es un servicio público? ¿Cómo podemos considerar la educación? Si atendemos a lo que nos han contado en las canciones anteriores, evidentemente no debe ser un negocio. Otro tema que dejamos sobre la mesa, si negocio o servicio público. A propósito de la formación en las áreas científicas, en el Reino Unido, por ejemplo, ofrecen incentivos económicos, becas, a quienes se preparan para profesorado de estas especialidades. Es una manera de incentivar que no falten profesionales. En otros países como Letonia y Países Bajos, lo que hacen es facilitar el tránsito de profesionales del sector privado a la docencia, algo que curiosamente en España se produce al revés. Desde la docencia se van muchas personas al sector privado. En España, el acceso a docente de secundaria exige, como mínimo, primero estudiar una carrera, después cursar un máster de secundaria y al final unas oposiciones. Como podéis entender, un proceso largo y costoso, especialmente disfuncional en áreas como matemáticas e informática. ¿Sería viable crear carreras específicas para profesor de instituto? Aquí, César Coll, un catedrático emérito de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad de Barcelona, propone una idea, y es que dichas carreras incluyan varios aspectos. En primer lugar, una formación especializada en la disciplina. Por supuesto, un poco menos profunda que la propia carrera, adaptada a los conocimientos a impartir en los institutos. Por otro lado, una formación en didáctica específica de la materia, cómo enseñar esa materia. Así se podría acceder por oposición, sin necesidad del máster, que cuestionábamos antes si era una necesidad o un negocio, como ocurre con el profesorado de infantil y de primaria. Es una curiosa iniciativa que no sabemos si llegará a algunos dirigentes políticos y la podrán dar el visto bueno. ¿Qué sucede, por tanto, con el profesorado STEAM? ¿Qué sucede con el profesorado que tiene que impartir estas áreas? En este curso vuelven a las aulas 8,3 millones de estudiantes, un aumento considerable, sobre todo porque ha crecido mucho en las etapas no obligatorias, en particular en la FP. Pero surgen dificultades para cubrir las plantillas en el ámbito científico-técnico, matemáticas, física, informática. ¿Por qué? El principal motivo, no nos vamos a confundir, es de índole económica, ya que otros sectores ofrecen a los graduados salarios más altos. En números redondos se puede hablar, en actividades financieras pueden ganar 46.000 euros anuales, mientras que en la educación están en torno a los 28.000. Una diferencia considerable que puede hacer atractivo inclinarse por un lado o por otro.
La Unión Europea, en el año 2023, publicó la falta de profesorado en el área STEAM como uno de los grandes obstáculos para la enseñanza en España. También se da en otros países, evidentemente. Y se asocia, por otra parte, con un descenso en el rendimiento y los resultados académicos del no dar importancia a estas áreas. Por supuesto, si no hay profesorado es difícil. Es especialmente complicado encontrar profesorado de informática, electrónica y otras especialidades de formación profesional. O cuando se agotan las plazas de interinos, por ejemplo, de informática, y tienen que tirar de lo que se llaman listas afines. Y resulta problemático porque tienen que dar contenidos muy específicos y técnicos para los que no están profundamente formados. Porque impartir otra disciplina exige, para ser buen docente, trabajar mucho más los contenidos y la didáctica para hacerlo de manera satisfactoria. Un esfuerzo que tiene que hacer el profesorado. Por otra parte, las matemáticas desde hace unos años, al igual que otras carreras afines, encontraban en la docencia la salida natural. Pero ha ocurrido que la empresa privada ofrece mejores condiciones y está siendo la salida actual. Además, otro factor es que un 55% del profesorado de secundaria tiene más de 55 años, lo que añade otro problema al sistema educativo español. Y en relación a los sueldos, decir que 4 de las titulaciones con mejores salarios son química industrial, programación de la producción, mecánica y audiología protésica. Todas ellas del ramo científico-técnico. Pero vamos a dejar datos y vamos a escuchar a Jaime y Ana con su 10º grado. En medio de la paz de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen combo más cenas en esta vida. Cuando intento analizar, ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero satina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe un combo más tenaz en estos lados. No siempre todo va bien, problemas no faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza. En medio del bullicio de la tarde ya se van unas caras felices, otras de inconformidad, los que necesitan la lección, los que piden explicación y los que andan mamando gallo, pero esperan no perder el año. El vago y el juicioso, el loco y el demente, el que anda dedicado y el indiferente, el orden y el desorden juntos diariamente. Bueno, ahí dejamos una canción que habla de los estudios, que habla del juego, que habla de a qué se puede dedicar una persona. Y a propósito de estudios universitarios, vamos a comentar, teniendo como referencia los salarios al finalizar los estudios y acceder al mundo laboral, ¿cuáles son las carreras con mejor sueldo al graduarse? Estamos hablando de que empiezan a trabajar. Estos datos son del Ministerio de Universidades, de la Seguridad Social y de la Fundación Conocimiento y Desarrollo,
y las mejores expectativas económicas son las que vamos a enumerar a continuación. Estos son datos y no hay ninguna opinión personal. Medicina. Medicina, un salario medio a los 4 años de unos 38.000 euros, pero esto tiene cierto truco, porque solo un 4% tiene contrato indefinido y un tercio son interinos. Pese a todo, a pesar de que las condiciones económicas pueden ser interesantes, se produce un éxodo de facultativos al extranjero. Y en el año 2027, que no está tan lejos, se prevé que faltarán en nuestro país del orden de 9.000 médicos, que no son pocos. Por eso el MIR ahora está cambiando para permitir que más personas accedan a las plazas. Otra cosa son las especialidades que eligen, porque al final los médicos de familia, que son los más cercanos a la población en general, es la opción que pocos eligen dentro del MIR, curiosamente. Pero bueno, ahí queda el dato. Otra carrera son la prevención de riesgos y seguridad laboral. El salario de estos que empiezan a trabajar está por encima de los 36.000 euros. Y, curiosamente, se ha dado un incremento de más del 22% de alumnado en estas facultades. Por una razón, porque casi todo el alumnado que cursa esta carrera se queda trabajando en el lugar donde hace las prácticas. Entonces, claro, y aquí está una cosa interesante, y es el tema de las prácticas, realizarlo en un sitio o en otro y que te puedan dar continuidad, pero el dato lo dejamos ahí. Farmacia, también es una salida interesante, un salario de unos 28.000 euros, y el número de alumnos, curiosamente, se mantiene estable, no ocurre como el anterior, y no tiene ánimo de aumentar, porque muchas personas llegan a farmacia rebotadas porque no encuentran su ubicación en medicina. Ingeniería son carreras muy demandadas en la actualidad. El sueldo de ingeniería está alrededor de los 32.000 euros y se ha producido un incremento en el último curso del 15% de demanda. En la actualidad, la demanda es tan alta que las empresas ya no solo necesitan universitarios, sino, curiosamente, profesionales técnicos cualificados procedentes de la FP, y de ahí que haya que cuidar mucho la FP, porque aunque sea como la parienta pobre de la educación, tiene muchas más salidas laborales de las que nos imaginamos. Otra carrera con buena salida es enfermería. El salario puede estar en torno a los 31.000 euros y se ha incrementado el alumnado en más del 12%. El dato es que en España por cada 1.000 habitantes hay 6 enfermeras, mientras que la media europea está en 9. Y curiosamente España ha vivido un auténtico éxodo de enfermeras hacia un país concreto, hacia el Reino Unido, y lógicamente era una cuestión de salario. Otra carrera con salida son las matemáticas y la estadística, un sueldo medio de entre 30 y 31.000 euros, y aquí sí que se ha incrementado el alumnado en más de un 35%. Ya dijimos antes que a principios de siglo matemática era una carrera a la que se accedía con un 5, porque la principal salida que encontraba era la docencia. Ahora las empresas se rifan a los titulados y 7 de cada 10 carreras son dobles grados de matemáticas con estadística o con física, de ahí la importancia del ámbito científico. Vamos a cambiar un poco de tema y hablar de la familia y la economía al inicio de curso con la adquisición de material escolar, y que lógicamente tiene una repercusión importante en la economía, porque los materiales escolares suponen un gasto especial y de manera más evidente en nuestro pueblo, que viene el inicio del curso escolar después de la feria, pues de pronto viene la cesta de la compra con todo el material escolar. Los libros de texto, entre 30 y 50 euros por ejemplar, suponen una inversión considerable, especialmente para las familias en situación socioeconómica vulnerable. De ahí el tema de las prestaciones, becas o ayudas, que son una salvación o como mínimo un alivio para estas economías. Como datos vamos a hablar de cómo están a nivel de cada comunidad autónoma las ayudas. En Cataluña y en Andalucía, alrededor del 97% del alumnado de primaria y secundaria es beneficiario de alguna ayuda. O sea, prácticamente el 100% del alumnado en estas comunidades recibe ayuda para material escolar. Sin embargo, en Asturias y en Castilla-La Mancha apenas supera el 30%.
Este desfase está recogido en el informe El libro educativo en España, curso 2024-2025, elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. O sea, no estamos hablando de datos que nos lo hayamos inventado. La media nacional de estudiantes que reciben alguna ayuda o prestación es del 70%. 7 de cada 10 reciben esa ayuda, aunque hemos comentado ya las diferencias notables que existen entre las comunidades autónomas. Tras Cataluña y Andalucía aparece Murcia con un 85% de ayudas, que es muy bueno el dato, el 70% en Galicia y Extremadura, Baleares y Madrid el 60%, Aragón un 48% y León con un 40%, y como hemos dicho antes, los que estamos a la cola somos Castilla-La Mancha y Asturias. Aunque comentaremos luego que en Castilla-La Mancha se ha dado una alternativa. Las ayudas se pueden agrupar en 4 grandes bloques. Primero, préstamo universal, entrega de libros o cheques para todo el alumnado público y concertado. Esta práctica se llevó a cabo en Castilla-La Mancha hace unos años. Ayuda en función de la renta. En teoría, las familias con nivel socioeconómico más bajo acceden a este tipo de ayudas. Otra modalidad es los préstamos de accesión. Las familias deciden un sistema de cesión de libros y en algunos casos pagar determinada cuota. Se parece a lo que este año se ha propuesto en Castilla-La Mancha. También existen ayudas directas. Las familias piden una beca y reciben una cantidad económica determinada. Como dato, en resumen, decir que de los 290 millones de presupuesto, 105 son para Andalucía, 48 para Cataluña, 46 para Valencia, 22 para Madrid o 15 para Murcia. Antes comentaba que en Castilla-La Mancha este curso se ha puesto en marcha una iniciativa que es un sistema de préstamos de libros entre escolares, que lo ponen a disposición de los centros para que los puedan usar otras personas y o recibir otros a cambio. Datos sobre esto no tengo porque me gustaría contar con los datos de esta experiencia en nuestro pueblo, cuál es la realidad que ha ocurrido con este sistema, con esta propuesta que se hizo de la Junta de Castilla-La Mancha y si ha resultado bien. Relacionado con el material y relacionado con las ayudas, pues hablar de algo triste que es el abandono escolar, que tiene relación con el dinero y con la educación. El abandono escolar es sin duda un problema serio en la educación en España. Según la OCDE, ¿tiene relación directa con la inversión en los centros educativos? Porque este mismo organismo dice, pasar más tiempo en los centros escolares aumenta las tasas de graduación y aprendizaje, especialmente en los más débiles o vulnerables. Porque la escuela compensa y corrige desigualdades de origen de niños en familias de riesgo de pobreza. No sé, yo creo que eso es interesante de comentar. Ana, tú que no hace tanto has dejado los colegios, ¿tú crees que la educación obligatoria puede ayudar a compensar las desigualdades que surgen en familias, las familias que tienen menos acceso, si no se fueran del colegio, si tuvieran más recursos en los colegios para ellos, compensaría? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? A ver, te he mandado un reto para que hables, ya que estás aquí, que cuentes qué opinas sobre este tema. Yo creo que sí. O sea, como que pone a todo el mundo con las mismas posibilidades. Porque, lógicamente, a nivel familiar sí que hay diferencias. Unas familias tienen más recursos, otras tienen menos. El único sitio donde... Pero claro... ayer concretamente me comentaba una familia que ellos para meterse en internet tienen que coger la tablet y venirse a la glorieta porque en su casa no tiene internet. Claro. Entonces, y con todos los problemas que da la red en determinados sitios. Decía, claro, cómo... Hay mucha desigualdad en ese aspecto. Y cuanto más avancemos en tecnología y menos se compense en los colegios, peor. Sí. Bueno, gracias por tu opinión al respecto. ¿Existe dificultad para definir bien entre comunidades autónomas luego a un centro como vulnerable? Los datos para que un centro se considere vulnerable son el índice de absentismo, el alumnado con necesidades educativas especiales, el alumnado con necesidades de apoyo,
considero que es evidente que se debe invertir más en los centros con los alumnos con más dificultades. ¿Cómo se hace esto? Pues soluciones, tendrán algunas. Pues concentrar recursos personales y materiales para compensar las carencias sociales y educativas en las familias. Entonces, los sitios donde haya más necesidades a nivel familiar, y haya más niños en situación vulnerable, que tengan menos ratio, que tengan más profesorado y que tengan más materiales. ¿Sería la solución más dinero en educación para quienes tienen menos dinero en casa? Dejo la pregunta en el aire. Pero lo que sí está claro es que voy a enumerar algunas consecuencias del abandono escolar. Los chicos y las chicas que abandonan el colegio se van a encontrar con inseguridad laboral. Se van a encontrar desmotivación para participar en el mercado laboral. Van a tener una salud personal y una autoestima baja. A largo plazo se ven social y económicamente desfavorecidos. Se van a multiplicar los niveles de paro juvenil y de pobreza, y con ello la marginación social. Pero bueno, no vamos a ser tan agoreros, porque en España se va controlando el abandono escolar. Si en el año 2010 se hablaba de un 28% de abandono escolar, en el 2022 se habla de menos de un 14%. Casi se redució el abandono al 50%. Todavía lejos de la Unión Europea, donde el abandono es del 9,3%. Pero bueno, vamos a escuchar a Mecano con No me enseñen la lección. No te aburras más.
Bueno, pues Mecano nos habla de no te aburras más, no te aburras en el colegio. Creo que es importante cuando dice, ojo, que el profesor te va a preguntar. Y no dice, no me enseñes la lección, que no tengo ganas de aprenderlo todo. Porque realmente el niño y la niña no tienen necesidad de aprenderlo todo. Es importante enseñar las cosas que sean más útiles. Y desde luego, a propósito, aquí antes estábamos comentando unas causas del abandono escolar, puede ser la frustración que muchas veces sienten los chicos y las chicas con la repetición de cursos. O sea y ahora parece que se está entendiendo que porque pase de curso con una o dos asignaturas no pasa nada, porque quizá va a encontrar más motivación si sigue adelante que si le hacemos repetir. Pero como eso hay diferentes opiniones, no vamos a entrar ahora. Quizás en algún momento podríamos plantearlo con educadores, con maestros, maestras o profesores y profesoras, qué piensan al respecto de si pasar de curso con asignatura o no pasar. Bueno, pero tras este repaso a algunos asuntos sobre la educación en España, no podemos dejar de reflexionar cómo, tristemente, en otros países se atenta contra la educación. Un ejemplo candente es la destrucción en Gaza de los centros educativos por parte de Israel. Y me pregunto, ¿tan peligrosa es la educación como para no permitir que existan ni los edificios? Ya, pero bueno, esto ya en el anterior programa hablamos de esta injusticia y la falta de soluciones por parte de la comunidad internacional, solo declaraciones de intenciones, pero sin medidas prácticas que ayuden a resolver la injusticia social en Palestina. Y ahora ya no digamos cuando el conflicto se está extendiendo a Yemen, al Líbano, y no sabemos dónde puede llevarnos esto. Esperemos que a este señor se le ocurra ya algo para parar. Pero quería traer aquí a colación un artículo que leía de Rosa Montero, que hablaba de 500.000 analfabetos en España. La escritora reflexiona sobre este tema y aporta algunos datos al respecto. Expone el caso de una mujer extremeña de 66 años, analfabeta absoluta y que está aprendiendo a leer y escribir. Y dice, qué gran descubrimiento, unir e interpretar letras y entender el significado. Eso, que los niños lo empiezan a hacer a los 3 años, esta mujer lo está descubriendo a los 66 y para ella es un maravilloso. Porque no hay que dejar de lado que las personas analfabetas sufren, en cierto modo, sordera social, un silencio textual. En España, casi 2/3 de analfabetas son mujeres. En el mundo, 500 millones de los 773 millones de analfabetos son mujeres. Pero bueno, es verdad que esto ha mejorado bastante, porque en los años 70 y 80 surgieron los círculos de alfabetización, intentando superar que personas inteligentes y maduras tenían serias dificultades para comunicarse, porque no podemos dejar de lado que ser analfabeto es como vivir en un mundo paralelo, o es como hablar un idioma que los demás no entienden, o que tú no entiendes el idioma de los demás. En España el analfabetismo ciertamente ha mejorado bastante. En el año 1950 había un 17% de analfabetos. En 1970 ya un 9%. En 2022 hemos bajado del 2% de analfabetismo. Según la UNESCO, un país es libre de analfabetismo si el 96% de la población mayor de 15 años lee y escribe. Por tanto, es verdad que nosotros estamos ya en los datos de la UNESCO. Pero hoy, en 2024, ¿se puede aceptar algún tanto por ciento de analfabetismo? Más de 500.000 es inadmisible, dice Rosa Montero, en España, y es exorbitante, pues son muchas personas que están al margen del sistema y que nos deben hacer sentir un poquito de vergüenza como sociedad y fracaso que una persona no tenga acceso a leer, porque ¿qué consecuencias tiene el analfabetismo? Aparte de no saber leer, pues evidentemente las estafas, los desprecios, los abusos se centran más con estas personas. Hay una ceguera al significado de las letras, te ponen delante un papel y no saben qué pone ahí. Y de alguna manera se puede ignorar su existencia por su escaso poder,
por su no visibilidad, están fuera del sistema, como si estas personas no existieran. ¿Se puede seguir con esta situación? Considero que tiene que mejorar mucho la inversión en escolarización y la inversión en la educación de adultos, porque todavía sigue habiendo personas que lo ven así. Bueno, además de hablar de educación, no quiero dejar de lado la cultura, porque tiene una gran importancia en el desarrollo y en el crecimiento personal. ¿Creéis que la cultura sana la mente? Vamos a hablar un poco de este asunto. Por supuesto que la cultura sirve para desconectar y para disfrutar, pero por otro lado, cantar o escuchar un concierto, leer un libro o escribir, perderse en un museo o pintar, por citar algunas actividades a nuestro alcance, ayudan a la reconstrucción emocional, es decir, influyen en nuestra mente y, por tanto, en nuestra salud. Decía Billy Wilder que si el cine consigue que durante 2 segundos olvidemos que hemos aparcado mal el coche, que tienes alguna factura sin pagar o que has tenido una discusión, entonces ha conseguido su objetivo. Con ese poquito ya ha conseguido el objetivo. Se puede hablar de la cultura como un espacio sanador, por tanto. Y además existe evidencia científica de que cualquier actividad cultural, sea activa o pasiva, beneficia a la salud mental en los diferentes niveles. Si nos fijamos en la parte cognitiva, la actividad cultural focaliza nuestra atención ante una dispersión de datos y estímulos diarios que nos saturan. Entonces nos está ayudando. Reflejar los miedos, dudas e inseguridades en un diario o en un texto personal, por ejemplo, sirve para que ordenemos nuestras ideas y para que nos calmemos. También ver cine, leer, ver cuadros, asistir al teatro, nos anima a nivel social, puesto que compartimos opiniones, ideas, desarrolla el pensamiento crítico y nos hace más tolerantes. Con todos estos beneficios, lógicamente, a la cultura hay que darle un valor súper importante, no solo a nivel cognitivo, a nivel intelectual. A nivel físico, la cultura nos oxigena y revitaliza, ya que pone en paz nuestra mente, disminuyendo los niveles de ansiedad y de estrés, y eso es un beneficio físico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, insta a los gobiernos, tras un informe de noviembre de 2019, a los gobiernos europeos, a introducir las artes, no solo en la educación, sino en las políticas de salud y de bienestar. Y el Senado español, en septiembre de 2020, realizó una declaración institucional al Gobierno solicitando que se considere la cultura como un bien esencial. No sabemos si esto habrá trascendido mucho. Como curiosidad, en Galicia existe el proyecto Biblioterapia Lecturas Saludables, que da la posibilidad de elegir un libro entre un listado dividido por temáticas. Es una forma de acercar, porque una forma de acercar la cultura es promoviendo la actividad lectora. Pues como dice Guillermo Laera, un profesor de psiquiatría en la Universidad de Alcalá, la literatura es una poderosa fuente generadora de significado, puesto que el lenguaje ayuda a estructurar la psique. Y desde el punto de vista sanitario, aconsejar actividades culturales ayuda a reconstruir el mundo y a sanar el alma. Quiero acabar con una frase de la inolvidable Almudena Grandes que dice: la cultura es un ingrediente de la felicidad. Bueno, y con todo esto hemos llegado al final del programa de hoy, dejando muchos temas abiertos en el ámbito de la educación y la cultura, con el objetivo de seguir colaborando para que caminemos en la búsqueda de una sociedad y de un mundo mejor para todas las personas. Anticipamos que la próxima semana dejaremos el mundo educativo y hablaremos con personas que forman parte de una empresa
que nunca mejor dicho colabora en la salud física de las personas de nuestro pueblo, la Tahona, un grupo de panaderos que llevan más de 50 años ofreciendo sus productos a la sociedad villarrubiera. Vamos a tener la oportunidad de hablar con algunas de estas personas para que nos cuenten un poco la historia de este grupo de panaderos y para que nos cuenten la actualidad, los productos que fabrican, etcétera, etcétera. Eso será el miércoles 9 de octubre. Y a las personas que nos escucháis, pues no olvidéis sugerir temas o formular preguntas relacionadas con la educación o la cultura al 641-129-829. De nuevo, agradecer a José. Aquí hablaste al principio y luego ya no has tenido oportunidad, no te he dado la posibilidad de hablar. Creo que sobre los temas que hemos expuesto podías haber participado. Si quieres dar un poco tu opinión de todo lo que se ha expuesto aquí. Bueno, yo lo que quisiera que el programa de hoy sirva para que tengamos pendiente que la educación y la cultura sea una parte muy importante de nuestra vida, porque está visto que es lo que nos puede sacar adelante. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión, José. Gracias también, Ana, Margarita, Antonio, Paulino, por la difusión en las redes. Si queréis opinar, Ana, ¿qué te ha parecido lo que hemos contado aquí a lo largo del programa como persona que luego va a seleccionar contenidos para las redes? Pues me ha parecido muy interesante y que puede servir mucho a estudiantes que están ahora estudiando, valga la redundancia, para decidir qué hacer en su futuro y plantearse qué carreras elegir y su camino. Muy bien, sobre todo el camino de que seamos mejores. Recordad que la mejor arma contra la barbarie, decimos siempre, es la cultura y la educación. Esa educación para todas las personas que nos acerque al reto de la igualdad de oportunidades, y la cultura para crecer y mejorar como personas y como sociedad. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días.